Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Salud publica acuerdo en el que faculta al Ministerio de Educación para que pueda autorizar que centros educativos impartan clases híbridas en alerta roja. Decenas de personas de la tercera edad buscan información luego que el Congreso aprobara reformas a la ley del programa de aporte económico al adulto mayor. Fiscalía contra la Corrupción señala al diputado Jorge García Silva como líder de una estructura delictiva que amañó compras millonarias en el Insibume. Alerta en Hospital Roosevelt por contagios en niños menores de 12 años. Autoridades del centro asistencial confirman casos por Omicron. Congresista de Estados Unidos llama a pedir la extradición del presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por presuntamente proteger y ayudar a narcotraficantes. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. En punto de la tarde, bienvenido a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días es un gusto para mí acompañarle y darle a conocer las noticias que han marcado la jornada. Bienvenido. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Comenzamos con las noticias. Hace poco finalizó una conferencia de prensa en el Hospital Roosevelt donde las autoridades señalan estar en alerta ante el gran incremento de casos de COVID-19, principalmente en niños. Andrea Domínguez se encuentra en el lugar y nos cuenta los detalles. Andrea, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Es un gusto saludarte a ti, al igual que a todos nuestros televidentes. Precisamente hace minutos finalizó esta conferencia dada por el propio director del Hospital Roosevelt, el doctor Marco Antonio Barrientos, quien ha mostrado la preocupación que existe tanto en el hospital como el personal por el incremento desmedido de niños contagiados, principalmente menores de 12 años por COVID-19. Doctor, ¿cómo están en este momento? Sí, buenas tardes. Como platicábamos hace un momento, más o menos el 6.5% de todos los pacientes que hemos detectado positivos son niños menores de 12 años, ¿verdad? Y esto realmente nos preocupa porque a lo largo de los últimos meses del 2021 la población pediátrica fue muy poca la que se vio afectada, ¿verdad? Pero estos primeros días de enero se nos está incrementando y preocupa porque es población que ahorita está regresando a clases, no está vacunada y eso nos da mucho temor. Doctor, precisamente ustedes señalaban que están recibiendo entre 5 y 6 niños diarios contagiados de COVID-19. ¿Cuál es la situación a este día en la cantidad de pacientes que tienen, pero también las condiciones en las que ellos están ingresando? Porque si es población menor de 12 años, como usted lo resalta, no están vacunados. Y si bien Omicron no es peligrosa en los que están vacunados, esta población no tiene ni una dosis. Sí, fíjate que actualmente dentro del área COVID de pediatría tenemos ingresados 12 niños, más o menos el 20-25% de ellos están en una situación crítica, ¿verdad? Los demás son en situación moderada. Hay algunos de ellos que tienen alguna comorbilidad existente, pero sí preocupa bastante porque, como bien dices, es una población que no está vacunada. Es difícil controlar a un chico dentro del colegio a la hora de recreo, el decirle, a ver, no te retires la mascarilla, o digamos uno como adulto dice, bueno, estoy dentro del ambiente laboral, tengo hambre, pero el riesgo de contaminación yo me aguanto. En un niño es difícil, en un niño decirle, a ver, no comas desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas que te vas a casita, es bastante difícil. Entonces nos está preocupando mucho esta escalada que se nos está dando. Muchas gracias, muy amable, doctor.
Esta es parte de la situación que se vive acá en el Hospital Roosevelt, donde también el director ha señalado precisamente que están preocupados, pues el Ministerio de Salud no les ha otorgado la cuota necesaria para la adquisición y compra de medicamentos, algo que les preocupa y que ya han hecho las solicitudes e incluso utilizaban una palabra que era clamando al Ministerio de Salud para que les pueda cumplir. Es parte de lo que se vive actualmente en uno de los hospitales de referencia más importantes del país y que principalmente atiende a niños con COVID-19. Con imágenes de María José Bonilla, yo retorno a los estudios, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos atentos a la información que tengas para nosotros. Mientras tanto, quiero contarle que este jueves se reportan múltiples hechos de tránsito en diferentes puntos del país. Provial justamente atendió algunos de ellos, específicamente ubicados en el kilómetro 107. Nosotros, por supuesto, le estaremos dando a conocer la información. En este lugar, un tráiler salió de la pista y volcó hacia un barranco, provocando la muerte de una persona. El hecho obstruyó varias horas de la mañana el carril con dirección al norte. Al lugar se hizo presente el Ministerio Público y a esta hora el paso ya fue liberado. Mientras tanto, en el kilómetro 194 de la ruta RN1 en Salcajá, Quetzaltenango, un automóvil y un camión colisionaron. El percance solo dejó daños materiales y obstruía el carril derecho con dirección a occidente. En el lugar, agentes de Provial regularon el tránsito mientras finalizaban las diligencias correspondientes. Otro percance vial se registró en Escuintla, específicamente en el kilómetro 69 de la ruta CA2 Occidente. Un camión perdió el control y volcó fuera de la vía. El hecho únicamente dejó daños materiales. Sin embargo, Provial reportó que el tránsito es lento en ambos sentidos, por lo que le recomendamos que tome su tiempo si debe transitar por esta ruta. Y Provial ha compartido las siguientes imágenes que muestran un percance vial en el kilómetro 25.9 de la ruta interamericana CA1 Occidente, jurisdicción de Misco, Guatemala. En el lugar falleció una persona luego de que su motocicleta saliera de la pista y perdiera el control. El incidente afectó el carril derecho con dirección a occidente y autoridades se hicieron presentes en el lugar para regular el tráfico, así como para resguardar el cuerpo de la víctima. Un camión que transportaba maíz cayó a un barranco esta mañana en la cuesta de Canduja, en la ruta de Chisec a Rajurlushá. Según el reporte, 3 personas resultaron heridas. Hasta el momento se desconoce lo que causó el percance y en el lugar ya se encuentran movilizándose para retirar el camión. Recuerde usted respetar siempre los límites de velocidad para evitar cualquier tipo de accidente. Y en redes sociales reportan que un vehículo se incendió por causas desconocidas en la calzada Atanasio Tzul y 11 calle de la zona 12. Al lugar se hicieron presentes cuerpos de socorro para apagar las llamas, las cuales dejaron dañado el vehículo en su totalidad. Hasta el momento se desconoce si hay heridos o víctimas mortales. Tome usted sus precauciones si debe transitar por el área. Una mujer fue agredida por un hombre en la zona 5 capitalina y compartió su denuncia a través de las plataformas digitales. Según puede verse en el video, el hombre y la mujer tienen una discusión cuando el hombre le tira un golpe con la mano. Según la denuncia, esto ocurrió en la 29 Avenida 3159 de la zona 5 en la colonia 20 de octubre, cuando debido a que el hombre cruzó hacia su parqueo de manera imprevista, la señora le bocinó, lo que le molestó al hombre, quien no se movía del lugar. Y dejó el carro cruzado, se bajó y agredió a la mujer, según consta en el reporte, en el que indican que ya se presentó una denuncia ante el Ministerio Público. El hecho, sin duda alguna, ha causado indignación a través de las redes sociales. ¡Abusivo! ¿Una mujer o qué onda? ¡Abusivo! ¿Usted cree que me voy a dejar? No, pero es una Ahí está, mujer. mire la persona que me atacó. Un directivo F de Cocagua en una Range Rover con poco cerebro. Ahí está, miren, atacando a una mujer. ¿Ah? ¿Es una mujer o qué onda? ¡Abusivo! ¿Una mujer o qué onda?
Y durante su visita a San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, se refirió al diálogo que se mantiene con transportistas que se oponen al pago de un seguro por responsabilidad civil por daños a terceros. El mandatario indicó que no está en sus capacidades la modificación o derogación de una ley. Señaló que la legislación referida tiene dificultades y algunas injusticias que se buscan solucionar. Recordemos que el lunes y martes último, decenas de puntos en las carreteras del país fueron tomados por transportistas que piden la derogación de este decreto gubernativo, a pesar de que Yamatei aprobó una prórroga para que entre en vigencia hasta en agosto del año 2022. Esto fue lo que dijo el presidente de la República. Nosotros ofrecimos, yo no puedo derogar una ley, eso lo tiene que hacer el Congreso, ni puedo modificar una ley. A nosotros nos dejaron un acuerdo gubernativo que adolece de ciertas dificultades para poderlo implementar, que en cualquier país que se considere civilizado, cuando uno compra un vehículo lo tiene que sacar con responsabilidad, con el seguro de responsabilidad para terceros. Así se compone el otro carro, aunque el de uno se quede fregado, pero uno no daña a los demás. Tenemos que hacerlo. Hay injusticias en la forma en la que se quería aplicar o en la forma en que fue dada la ley, porque no se hicieron diferentes escalas, y eso lo estamos revisando y vamos a ver que los precios del seguro bajen para que todo el mundo lo pueda tener accesible. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet. Find new roads. Nueva Renault Captur, con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades. Hablamos ahora de lo que sucede en el mundo. La izquierdista Xiomara Castro se vuelve la primera mujer en gobernar Honduras, donde asumió este jueves el mandato. Según medios internacionales, el hecho llega en un momento en el que el país es golpeado por la pobreza, la migración, el narcotráfico y la corrupción, mientras se lleva una crisis en el Parlamento que amenazó su liderazgo. La mandataria toma el mando en una ceremonia que se celebra en el Estadio Nacional de Tegucigalpa frente a más de 30,000 personas. Al evento asistieron delegaciones internacionales como jefes de Estado y los principales allegados del nuevo gobierno que entra en funciones el día de hoy. El rey de España, Felipe, es uno de los invitados, al igual que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández vuelve a estar en la mira de Estados Unidos. Un congresista demócrata pidió al Departamento de Justicia estadounidense que solicite la extradición del presidente hondureño saliente por presuntamente proteger y ayudar al narcotráfico. Fiscales estadounidenses dan credibilidad a testimonios que implican a Hernández en delitos de narcotráfico y lo designan como conspirador, pero no existe una acusación formal contra el mandatario, quien afirma se trata de una venganza. También su hermano Tony Hernández, cumple cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos por ser acusado de traficar toneladas de cocaína. Este jueves el Estado ruso acogió con frialdad el rechazo de Estados Unidos y la OTAN a sus exigencias de seguridad en torno a la crisis que se vive en Ucrania. Sin embargo, las dos naciones tienen las puertas abiertas a un diálogo. Escuchemos. Decepción de Rusia por la respuesta de Estados Unidos y la OTAN a sus exigencias de seguridad. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, lamentó el jueves la negativa de Occidente a la cuestión principal planteada por Moscú, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte no se amplíe, especialmente a Ucrania, donde la tensión ha ido en aumento por el despliegue de más de 100,000 soldados rusos en la frontera. En cuanto al contenido del documento, hay una respuesta que da esperanza para el inicio de una conversación seria en cuestiones secundarias, pero en este documento no hay una respuesta positiva para la cuestión principal. Rusia niega tener intenciones de invadir Ucrania, pero alega sentirse amenazada por la expansión de la OTAN hacia el este,
y pide un repliegue militar a las posiciones de 1997, tras el fin de la Guerra Fría y la caída de la URSS. Pero tanto Estados Unidos como la Alianza Transatlántica se niegan a hacerlo, alegando el derecho de cada país a escoger sus aliados. Las potencias occidentales han amenazado a Rusia con importantes sanciones económicas y sus tropas avanzan hacia Ucrania. Alemania advirtió que el polémico gasoducto ruso-germano Nord Stream 2, que espera su puesta en marcha, podría verse afectado. En tanto, China se posicionó por primera vez en esta crisis apoyando a Moscú y pidiendo atender sus preocupaciones de seguridad. Ucrania es foco de tensiones desde 2014, cuando Rusia se anexionó la península de Crimea y se desató un conflicto con separatistas prorrusos en el este del país, que ha dejado más de 13.000 muertos. Y nos trasladamos ahora a Venezuela. La convocatoria para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro quedó prácticamente descartada debido a que la oposición decidiera descartar el proceso de recolección de firmas por considerar que las condiciones impuestas por la autoridad electoral lo hacían inviable. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, informó que el resultado de la consulta se conocerá el próximo 13 de febrero, aunque los centros de recolección de firmas estuvieron vacíos en varios puntos de Caracas. Recordemos que el Consejo anunció hace 5 días que el proceso para recolectar el 20% del padrón de cada estado, equivalentes a unas 4,2 millones de firmas, se tendría que hacer en un lapso de 12 horas en 1.200 centros, lo que opositores y expertos consideran inviable. Seis jóvenes japoneses presentaron una demanda colectiva contra la planta nuclear en Fukushima, alegando un vínculo con el cáncer de tiroides que padecen y su exposición a la radiación atómica tras la catástrofe ocurrida en marzo del año 2011. Los demandantes se encuentran entre los 17 hasta los 27 años de edad, pero en ese momento eran menores de edad y vivían en la región cuando un potente terremoto en el noroeste de Japón desencadenó un gigantesco tsunami, ocasionando el desastre nuclear en la zona. Los jóvenes reclaman a la empresa TEPCO, operadora de la planta nuclear, una compensación de un aproximado de $5,4 millones por los daños causados. Nueva Renault Captur, con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades. Es así como vamos a nuestra primera pausa de la tarde, pero quédese con nosotros. Tenemos más noticias en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Tenemos más información al volver de la pausa en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. No se la pierda, ya que Síndico Primero de Chinique denuncia públicamente a alcalde y concejales afines por gastos innecesarios. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. 19 minutos pasan de la 1 de la tarde. Ayer le mostramos un video compartido en redes sociales que captó el momento en que dos delincuentes despojaron de sus pertenencias a dos mujeres en Escuintla. Conoceremos en este momento todos los detalles y las imágenes. ¿Ha pasado usted por una situación similar? Lo invitamos, por supuesto, a que nos pueda compartir a través de las redes sociales. Pero también hablamos de temas bastante importantes que están relacionados a la educación. Y es que el día de ayer se dio a conocer todo lo relacionado al Acuerdo Ministerial 18-2022. Y para hablar un poco acerca de este tema tenemos como invitado especial a Otto Ángel. Así que Otto, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Rochi, buenas tardes y buenas tardes a todo el público de Noticiero Guatevisión. En efecto, hoy en el diario oficial, en el diario Centroamérica, salió publicado el acuerdo 18-2022. Es un acuerdo ministerial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que ordena o le permite al Ministerio de Educación habilitar las clases híbridas aún cuando haya semáforo rojo en todo el territorio nacional. Vamos a ir viendo algunas de las gráficas con el resumen general de los cambios que han ocurrido. Esta primera gráfica es un resumen o lo literal que dice el acuerdo 18-2022. Dice,
cuando el centro educativo, bajo su estricta responsabilidad y con la autorización expresa de los padres de familia, garantice fehacientemente las condiciones para el resguardo de los estudiantes. Está diciendo que ahora, bajo semáforo rojo, pueden ocurrir las clases en el modelo híbrido, es decir, algunos niños en su casa por internet o algunos otros también en las escuelas bajo ciertos criterios. ¿Qué cambia con esta modalidad? Vamos a ver en la siguiente gráfica de resumen el tema en particular. ¿Qué está permitido y qué no estaba permitido? Hoy está permitido con este nuevo acuerdo gubernativo, docencia en grupos, híbrida o dual. Eso lo vemos en la siguiente gráfica, con un aforo de 6 metros. Y está permitido también el tema de la burbuja en las aulas, es decir, los niños pueden salir a recreo o hacer educación física con distanciamiento también de 6 metros, pero solo puede salir un grupo que esté en la misma burbuja. No se pueden mezclar las burbujas de acuerdo a esta normativa que toma vigencia a partir de hoy, según el Ministerio de Salud y Asistencia Social. ¿Qué otras cosas no estaban permitidas y ahorita están permitidas? En la siguiente gráfica lo vemos, las actividades cívico-culturales. Por cada clase pueden ocurrir eventos para celebrar el Día de la Marimba, que viene en febrero, sino el Día de Tecún es el que viene en febrero, o los actos cívicos que en algunas escuelas ocurren cada lunes. También, de nuevo, bajo el criterio de distanciamiento de 6 metros entre estudiantes. Luego, la alimentación en las aulas, de acuerdo a la normativa anterior, solo se podía llevar, pero no se podía hacer comida en muchas de las escuelas del país. Esto es un elemento importante porque las organizaciones de padres de familia producían la comida, hacían la comida para los niños en el lugar. Eso estaba prohibido con la modificación. Ahora se puede y el consumo está permitido en las áreas al aire libre. Y en la siguiente gráfica, Rochi, vemos también que aquí hay un error, no son las actividades cívico-culturales, sino más bien el transporte para los estudiantes. Esto abarca más bien a los colegios y quienes autorizan o necesitan movilizar en buses escolares, exclusivamente escolares. No estamos hablando del transporte público, se puede, pero bajo la capacidad del 50%. A pesar de estas modificaciones, nos enfrentamos a dos situaciones bastante complejas. Por un lado, tenemos el riesgo de contagio que es inminente independientemente de que se asignen o no estas burbujas dentro de las aulas. Y veíamos justamente hace algunos minutos la preocupación de los médicos del Hospital Roosevelt, quienes aseguran que están recibiendo de 3 a 5 niños diarios contagiados por COVID-19, específicamente con la variante Omicron. Por el otro lado, tenemos de la necesidad del desarrollo cognitivo y social del niño. Y quiero contarte que según los educadores, los primeros 8 años de vida son fundamentales porque es una etapa biológica en la que justamente el cerebro está sentando las bases para su funcionamiento futuro. Entonces, realmente, a pesar de las nuevas técnicas y las nuevas metodologías que habían sido desarrolladas por los educadores para la metodología híbrida o virtual, realmente nos enfrentamos a una situación pues bastante compleja, ¿no? Y esas complejidades, Rocío, es las que nos plantea el profesor Adrián Rodríguez. Nuestro compañero Juan Diego González fue a una comunidad donde un instituto por cooperativa ha comenzado a funcionar bajo este modelo híbrido y nos cuenta, en efecto, de la preocupación de los padres de familia, pero también de la necesidad de que los estudiantes puedan tener contacto con los profesores y un intercambio más rico. Vamos a escuchar al profesor Rodríguez, que habló con nuestro compañero Juan Diego González. Escuchemos. Desde el momento de la pandemia, regresando un poco atrás, acá tomamos todas las medidas necesarias para que cuando se diera el regreso, los estudiantes estuvieran seguros, que estén seguros todo el personal que acá laboramos, que los padres estén seguros. Esto nos condujo pues a que en todas las instalaciones, todas las aulas, haya gel antibacterial, haya un tomador de temperatura, desinfección cuando termina un periodo de clases y todos los protocolos, y que los estudiantes pues estén más seguros acá adentro que afuera. Y así continuamos hoy. Este nuevo reto de regresar
pues los estudiantes están trabajando con grupos, están con el distanciamiento que consideramos apropiado. Sabemos de que el estudiante, por muy inteligente que sea, necesita de un docente presencial para poder interactuar, poder socializarse y poder salir ya de este estrés que lo tenía el encierro durante 18 meses que los tuvimos ausentes. Rocío, y aunque el acuerdo gubernativo establece que entre en vigencia a partir de hoy, esto no significa que automáticamente los estudiantes regresen a estos modelos híbridos, aún con un semáforo en rojo. El mismo acuerdo establece que una dirección específica del Ministerio de Salud debe de autorizar estas modalidades. Y por cierto, ahí hay unos números que vamos a revisar en la gráfica a continuación. En el país, en materia de colegios privados, hay 14.098 registrados. Hay una cantidad bastante más grande de instituciones públicas educativas en el país. Todos requieren una autorización que se tiene que presentar ante la dirección, ante la DIGECAE DIGEACE se llama, que es la que se encarga de hacer certificaciones. El año pasado, bajo ciertas modalidades, hubo 362 instituciones autorizadas para poder dar clases en modelo híbrido y quedaron 72 en trámite. Con esta nueva normativa hay que sacar de nuevo permisos para poder renovarlo y el acuerdo también establece que ante una emergencia nacional puede suspenderse de nuevo, por orden del Ministerio de Salud, una modalidad híbrida aún en rojo, que es lo que hoy entra en vigencia y que ahora nos concita hablar de ello. Rochi. Otto, sin duda alguna bastante importante conocer todo lo relacionado a este acuerdo ministerial y también importante mencionar que los países de América Latina estábamos desigualmente preparados para afrontar una crisis educativa por la pandemia, en especial cuando hablamos de digitalización, Otto, porque es claro que tenemos unas brechas bastante grandes cuando hablamos de educación y de acceso y conectividad. Porque no es lo mismo tener una computadora que tener acceso a internet, a los documentos que nos envían nuestros facilitadores, el acceso mismo a las propias clases. Y hay un hecho que también te quiero compartir. Justamente hoy, cuando me preparaba para hablar contigo acerca de este tema, leí un reporte bastante interesante elaborado por UNICEF y la CEPAL, donde hablaba que más de 18 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina viven en condiciones de hacinamiento, es decir, que no tienen un espacio para estudiar, para recrearse sanamente, y si a esto sumamos todo el tema de la nutrición y la alimentación escolar, verdaderamente creo que es más complejo de lo que parece. Otto, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Un gusto, Rochi. Seguramente vamos a seguir hablando de este asunto y mucho de lo que tiene que ver con la pandemia y sus repercusiones en el sector educativo. Mucho que discutir, Otto, que tengas una excelente tarde y muchas gracias por acompañarnos. Continuamos ahora con más información. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Ayer le mostrábamos un video compartido a través de las plataformas digitales que captaba a cómo dos delincuentes despojaron de sus pertenencias a dos mujeres en Escuintla. Ellos le robaron las mochilas que llevaban y uno de los individuos agredió a la mujer que manejaba la motocicleta en la que se conducían. Luego del asalto, ambos sujetos se subieron a otra motocicleta y huyeron. Hoy reportaron en redes sociales que la Policía Nacional Civil capturó a los presuntos delincuentes en la colonia El Recreo en Escuintla. Según el reporte, al momento de la captura les fue incautado lo que robaron a las mujeres. A través de las redes sociales se dio a conocer que un agente de la Policía Nacional Civil murió en el pasillo de un hotel en el Estor Izabal por un disparo en el mentón. Según el testimonio de los compañeros que lo acompañaban, fueron a descansar al hotel tras salir de turno. Ya en el hotel, el agente recibió una llamada y salió de su habitación para responder. Minutos después se escuchó un disparo y lo encontraron fallecido. Hasta el momento la PNC no se ha pronunciado al respecto. Fiscalía contra la Corrupción señala al diputado Jorge García Silva como líder de una estructura delictiva que amañó compras millonarias en el INSIBUM. Me vamos en este momento con Edwin Pitán para conocer los detalles.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Este es el segundo día consecutivo de la audiencia de primera declaración del caso de corrupción Insibume, en el que están implicadas la esposa y el hijo del diputado del Congreso de la República, Jorge García Silva. Este día, la Fiscalía contra la Corrupción ha señalado delitos que habrían cometido 9 personas que se entregaron ayer al juzgado quinto penal. Entre ellos, como indiqué anteriormente, estaba Mirta Monterroso, esposa del diputado, y el hijo de él, Jorge García Monterroso. Ellos han escuchado este día cuando la fiscal les ha imputado el delito de lavado de dinero. En estos momentos continúa esa audiencia y se está señalando otro delito que es asociación ilícita. Pero durante este relato que ha efectuado la Fiscalía contra la Corrupción, se ha mencionado constantemente al diputado del Congreso de la República, Jorge García Silva, y lo han señalado de ser el líder de una estructura que amañó eventos de adjudicación en el Insibume. En total fueron 9 por un total de 28 millones de quetzales. Escuchemos estas declaraciones de los fiscales. El origen y el destino final de los fondos públicos ilícitamente obtenidos, los cuales tenían como finalidad beneficiar anómala y fraudulentamente al diputado al Congreso de la República de Guatemala, Jorge Adolfo de Jesús García Silva, así como a su entorno familiar y personal, quien de conformidad con lo que establece el artículo 80, literal H de la Ley de Contrataciones del Estado en su calidad de dignatario de la Nación, tiene prohibición expresa para concursar o celebrar contratos con el Estado o tener otra calidad referida a los proveedores o contratistas del Estado durante el ejercicio del cargo, el cual ostenta desde el 14 de enero del año 2020. Según el relato de la investigación preliminar de la Fiscalía contra la Corrupción, la empresa Outsourcing Total, Sociedad Anónima, fue una de las beneficiadas con estas adjudicaciones millonarias que dan un total de 28 millones de quetzales. Antes, esta empresa se dedicaba a vender juguetes y otros implementos de gimnasios a municipalidades en el país. Posteriormente pasó de eso a comercializar aparatos científicos para el Insibume. Por lo tanto, ahí están las carencias según la Fiscalía. Además, estos artículos científicos se estaban comprando en Estados Unidos 3 meses antes de que salieran las bases de licitación de estos eventos que estaría adquiriendo el Insibume. Por lo tanto, de antemano ya sabían que iban a estar comprando este tipo de aparatos. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó desde Torre de Tribunales Edwin Pitán. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Damos un giro en la información. El síndico primero de Chinique, Quiché, denunció públicamente que el alcalde y concejales afines están gastando innecesariamente recursos de la comuna para contratar a amigos, marimbas y personal de seguridad del jefe edil por miles de quetzales al mes. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos cuenta un poco más. Buenas tardes. Rocío, buenas tardes. Sorpresivamente, el síndico primero de la municipalidad de Chinique denunció públicamente que hay gastos innecesarios dentro de esa comuna. Denunció al alcalde de Chinique en el sentido de que él está pagando su seguridad con fondos de la municipalidad, así como también el pago muy fuerte de más de 200,000 quetzales de una marimba orquesta, así como también de la contratación de amigos, a los cuales pues un barrendero viene ganando entre alrededor de 5,000 quetzales, sin que se justifique ni haya autorización del Consejo. No es prudente que contrate a un grupo de guardias o de guardianes municipales que me cuiden sin producirle nada al municipio. Solo en esos 2 grupos hay alrededor de 25 sueldos que multiplicados por 3,000 quetzales hacen un total de 75,000 quetzales mensuales. No es posible que el presupuestador del municipio gane 3,075 quetzales con 10 centavos y un barrendero gane más de 4,000 quetzales, señores, y con beneficios todavía. Buscamos la postura de Mayrol Juárez, alcalde de Chinique. Sin embargo, él se mantiene cerrado a la prensa en su círculo fuerte de seguridad. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero.
3 filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Adultos mayores acuden por información luego que se aprobara ayuda económica para este sector de la población. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Ayer el Congreso reformó la ley del programa de aporte económico al adulto mayor, lo cual generó que muchos acudieran este día a buscar información sobre el avance del proceso para ser incluidos, ya que algunas personas llegan años esperando concluir con este trámite para ser beneficiarias. El Ministerio de Trabajo asegura que están en proceso de contratar a más personal para atender este tema. Henry Montenegro nos amplía los detalles en su reporte. Henry, ¿cómo estás? Rocío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y luego de las reformas que se hicieron en el Congreso de la República a la ley que contempla el aporte económico al adulto mayor, nos hemos acercado hasta las oficinas del Ministerio de Trabajo que se encuentran en la zona 9 y que regulan específicamente este tema para conocer qué es lo que opinan las personas en torno a este tema. Y hemos podido conocer los relatos de varios de los beneficiarios o de los que buscan ser beneficiarios de este programa, quienes aseguran que llevan varios años esperando la visita de una trabajadora social para que se pueda verificar cuál es su condición y si pueden adherirse a este programa, en el cual ayer se hizo un aumento a 500 quetzales mensuales para los beneficiarios del mismo. Veamos a continuación qué es lo que señalan algunos usuarios. ¿Hace cuántos años usted inició con este procedimiento? Mire, fue en el 28 de mayo del 2012. Hace 10 años. Mire cómo estamos ya, ¿sí? ¿Y alguna vez lo ha visitado la trabajadora social? Nunca. Nunca me ha visitado la trabajadora social. Siempre vengo. Siempre me dicen lo mismo, venga el otro mes, venga el otro mes. Fíjese que yo lo solicité en junio, me dijeron que esperara la visita de la licenciada de lo que es la economía de que ellos ven. Entonces me fui para mi casa y estuve esperando. En noviembre vi que no me llegaron a visitar, volví a ir, pero ahora fui allá a SOSEP, en el Palacio. Ahí me dijeron que a través de ellos iban a canalizar, ver cómo me ayudaban. Se fue el año, llegó el 2019, el 20, 21, ahorita estamos ya en el 22. Volví a venir, me dijeron que tengo que esperar en marzo para ver si el área de nosotros la van a visitar. Y es que luego de que se diera a conocer la noticia sobre esta modificación a la ley, ha incrementado la cantidad de personas que buscan información para cómo adherirse a este programa en la sede de esta oficina que está ubicada en la zona 9. Sin embargo, los requisitos que se están entregando a las personas aún son de la ley vigente, tomando en cuenta que pese a las modificaciones que ya fueron aprobadas en el Congreso, aún está pendiente la promulgación por parte del Ejecutivo. ¿Cuáles son los principales cambios? Está el aumento a 500 quetzales para los beneficiarios, tomando en cuenta que actualmente reciben 400 quetzales de forma mensual. Además, se simplifican los requisitos, tomando en cuenta que anteriormente debían presentar una fotocopia de DPI autenticada, lo cual representaba costo para las personas, y ahora únicamente es una copia del documento personal de identificación simple. Además, en este caso, el RENAP en esta reforma lo obliga a que se le brinde este documento a las personas, también la certificación, que es otro de los requisitos que se solicitan para las personas. Sin embargo, la mayor inquietud que han tenido los usuarios es sobre la tardanza para recibir una visita y poderse adherir a este programa. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias por esta información. Continuamos ahora con las noticias. Hasta mediodía, más de 400 personas han llegado en busca de trabajo a la Feria de Empleo, que este día se desarrolla en Escuintla por Conjuve y la delegación del Ministerio de Trabajo en este departamento. Carlos Paredes se encuentra en la actividad y nos cuenta los detalles. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por el cambio, muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Pues bien, en esta feria de empleo, la cual se está realizando acá en el Centro Cultural y que concluye este día a las 3 de la tarde, se resalta el hecho que son alrededor de 27 empresas las que están ofreciendo alrededor de 400 plazas de empleo. Es de comentarles que acá en el Centro Cultural son 17 empresas que están de forma presencial, otras 10 las aplicaciones las pueden hacer de forma virtual. Es en el portal del Ministerio de Trabajo en el cual pueden consultarse estas plazas. Hay más de 400 plazas disponibles, 27 empresas. El día de hoy solo contamos con 17 empresas que están de manera presencial y las otras 10 de manera virtual. Eso quiere decir que
todos los usuarios o la población pueden optar a las plazas de las 27 empresas, pero también de manera virtual. Nosotros contamos con una oficina de gestor de empleo aquí en el departamento. Nosotros estamos ubicados en la 8ª calle 5-65 de la zona 1. Ahí tenemos a un gestor de empleo. Comentarles de que son muchas las plazas las que se ofrecen, sin embargo, hay algunas aptitudes de las cuales deben de llenar aquellas personas que vengan a solicitar un puesto de empleo. Por parte del Ministerio de Trabajo están entregando unos trifoliares y unos consejos para cómo seguir los procedimientos de una buena gestión para aplicar a plazas, cómo hacer un currículum y cuáles son esos consejos que pueden seguir para poder optar a un puesto de trabajo, ¿verdad? Ya que las empresas cada vez pues están pidiendo como más requisitos. Esta actividad se realizará hasta hoy a las 3 de la tarde, por lo que algunas personas todavía tienen esa oportunidad de poder venir y ver si pueden calificar alguna plaza de empleo. Desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. No importa la hora, no importa el lugar. Llama a los expertos, estamos preparados para darte una asistencia segura. CFS Corredores de Seguros presenta. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros a través de nuestro espacio de Guaterreporta. Lo invitamos a que nos siga enviando sus mensajes, videos, imágenes y denuncias. Le presentamos la información que un televidente nos envió rechazando la acción de un piloto de Transportes Esmeralda que fue captada en la ruta Palín-Escuintla. El reporte da cuenta que en este tramo había ocurrido un accidente de tránsito que causó un fuerte embotellamiento. Sin embargo, el piloto del autobús optó por cruzar el Arriate Central y conducir en contra de la vía. Y damos paso al tema Y las mariposas del cantautor Joan Sebastián, interpretada por el cantante guatemalteco Héctor Manuel. Era una tarde de primavera, hoy es invierno y ya no hay flor, el tiempo pasa, quien lo dijera, toma de casa y en CFS Corredores de Seguros contamos con un grupo de expertos que están preparados para una asistencia personalizada. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Vamos a una nueva pausa, pero veamos qué es lo que viene en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Astrónomos localizan objeto extraño en la Vía Láctea. Aseguran que es diferente a todo lo que han visto hasta ahora. ¿De qué se trata? Le contamos al volver. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero contarle que ante las constantes quejas por el mal estado de las calles de Huehuetenango, la comuna inició con el plan Cero Baches, el cual se desarrollará en el centro histórico y algunas áreas aledañas al periférico. El periodista Mike Castillo nos brinda los detalles desde Huehuetenango. Adelante. Muy buenas tardes, Rocío, qué gusto saludarte a ti y a todos los televidentes de Noticiero Guatevisión. 2 millones de quetzales serán invertidos en el plan Cero Baches que ha iniciado en la cabecera departamental y según las autoridades con esto se espera cubrir la mayor cantidad de calles posibles. Inicialmente se habla de este presupuesto, pero podría haber un fondo extraordinario. Esto debido a la demanda ciudadana, pues hay muchas quejas respecto al mal estado de las calles y avenidas de esta ciudad. Es un proyecto que queremos desarrollar a lo largo de todo el año. Irlo trabajando focalmente de manera tal que usando un cemento estructural de 5.000 PSI pueda atenderse el bache el día de hoy y mañana pueda circularse sobre el mismo. Pensamos no cerrar ninguna calle en ningún momento, pero sí probablemente hacer algunas modificaciones en el tema de algunos estacionamientos, en fin, para que la vialidad pueda ir transcurriendo. Es una necesidad muy sentida.
Conversamos también con el ingeniero a cargo de la supervisión de estos trabajos, quien ha informado en cuanto al proceso que se está llevando a cabo y cómo podrían ser cubiertas otras áreas periféricas al centro de la ciudad. Contamos aproximadamente con materiales para cubrir 5.000 metros cuadrados de pavimento, tomando en consideración que el peralte fuese de 20 centímetros. En algunos puntos son de 15 centímetros, entonces pues la cantidad de metros cuadrados de pavimento pues va a ser un poco más. Este plan cero baches que se está realizando en esta ciudad busca justamente mejorar la viabilidad, aunque esto no será suficiente según los mismos vecinos, pues todas las calles necesitan ser reparadas. Hasta aquí este reporte. Con esta información regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Nueva Renault Captur, con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades. Damos un giro en la información. El Departamento de Comercio informó que la expansión en el último trimestre del año fue del 1,7% a pesar de los inconvenientes creados por la variante Omicron del coronavirus. Las acciones en los principales índices de Wall Street cotizan el alza en minutos después de la apertura. La cifra, ajustada a la inflación, refleja el crecimiento del Producto Interior Bruto, la medida más amplia de los bienes y servicios producidos. Sobre una base anual, el aumento del trimestre fue del 6,9%. Para todo el año, la expansión económica fue del 5,7%, la mayor desde 1984, que también refleja la profundidad del daño infligido por el coronavirus el año anterior. Nueva Renault Captur, con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades. Y también quiero contarle que el laboratorio estadounidense Moderna inició con la segunda fase de ensayos clínicos de una dosis de refuerzo de la vacuna, diseñada para combatir a la última variante Omicron. El laboratorio anunció que en las pruebas participaron un aproximado de 600 adultos. La mitad de ellos ya recibieron 2 dosis de la vacuna de Moderna hace 6 meses y la otra mitad tiene además un refuerzo autorizado. Importante también mencionar que el número mundial de casos de COVID-19 por Omicron sigue en ascenso, aunque algunos países ya comienzan a ver una caída en los contagios, por lo que se espera que con este nuevo refuerzo se pueda controlar la variante Omicron a nivel mundial. Investigadores australianos descubrieron un extraño objeto giratorio en la Vía Láctea que, según dicen, es diferente a todo lo que los astrónomos han visto hasta ahora. Veamos de qué se trata. Nueva Renault Captur, con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades. Algo distinto a todo lo que los astrónomos han visto hasta ahora. Así definieron investigadores australianos a un extraño objeto giratorio en la Vía Láctea, detectado por un estudiante universitario que trabaja en su tesis. Bueno, es tremendamente emocionante encontrar una clase de objeto completamente nueva. Es simplemente increíble. En mi vida he descubierto un púlsar, una radiogalaxia, he realizado enormes estudios en el cielo y he encontrado todo tipo de cosas interesantes, pero todos eran tipos de objetos conocidos. Esta es la primera vez que encuentro algo completamente inesperado, que nadie hubiera pensado que pudiera producir este tipo de emisiones. Revisando datos recopilados por años, pudieron establecer algunos hechos. El objeto se encuentra a unos 4.000 años luz de la Tierra, es increíblemente brillante y tiene un campo magnético sumamente fuerte. Según los primeros análisis, libera una enorme cantidad de radiación electromagnética 3 veces cada hora, una frecuencia que nunca antes se ha observado. Y que desafía a la matemática, ya que según la experta, no debería tener suficiente energía para producir estas ondas radiomagnéticas cada 18 minutos. En cuanto a si la poderosa y consistente señal radiomagnética pudiera ser enviada por otra forma de vida, la astrofísica admitió que estaba preocupada de que fueran extraterrestres. Pero el equipo investigador pudo observar la señal en una variedad de frecuencias, lo que significa que debe ser un proceso natural y no una señal artificial. El próximo paso es buscar más objetos extraños como este en el universo, para saber si fue un evento aislado o una vasta población nueva que los investigadores no habían notado. Nueva Renault Captur, con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades.
Vamos a nuestra última pausa de la tarde. Quédese con nosotros, tenemos más noticias. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. El escritor y periodista guatemalteco Óscar Masaya presenta su libro Aurora, la conmovedora historia real de una mujer víctima de abusos. Los detalles al volver. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Estamos de vuelta y para nuestro segmento cultural nos enlazaremos con Pablo Juárez, quien se encuentra en la presentación del libro titulado Aurora, el cual, según su autor, pretende ser inspiración para personas que han sido violentadas. Pablo, ¿cómo estás? Vamos contigo. Rocío, muy buenas tardes, un saludo para ti y para nuestra audiencia también en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Te saludo desde la Plaza de la Constitución en la zona 1 de la capital, y es que este día se llevó a cabo la presentación del libro Aurora del escritor y periodista Óscar Masaya, que se trata de un relato de la vida real de una mujer que durante toda su vida sufrió abusos y ahora, siendo octogenaria, ha decidido contar su historia. Hemos conversado con el autor para conocer un poco más acerca de este texto y esto fue lo que nos dijo. Es la historia de una niña que nace producto de una violación. El padre la desconoce, la abandona. Ahí empieza su calvario. Es después abandonada también por la misma madre porque el padrastro se la arrebata y ahí empieza el calvario nuevamente. El padrastro viola a la niña y toda su vida ha sido una tragedia. Además, el autor comenta que el mensaje de su obra es muy importante y es una invitación para que las personas que también han sido víctimas de alguna especie de abuso levanten la voz. Que la gente no calle, que no calle los abusos de los padres, de los padrastros, de los familiares, de los vecinos, ¿verdad? O incluso en la misma calle que se dan, pero también que se haga justicia. Ese es uno de los puntos importantes, porque a estas alturas eso no va a terminar si no hay un control, si no hay una aplicación plena de la justicia. Así es que ya lo sabe, el libro Aurora estará disponible aproximadamente dentro de 2 semanas en Sofos y también se podrá adquirir por medio de Amazon, aunque el precio aún no se ha establecido. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Esa es toda la información que tenemos desde la Plaza de la Constitución. Rocío, te agradezco mucho. Volvemos contigo. Muchas gracias a ti, Pablo. Es así como nos despedimos de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días es un verdadero gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Este particular perro blanco aprovecha lo frío del suelo para arrastrarse buscando divertirse. Los invitamos a que puedan seguir las noticias de primer nivel en nuestras siguientes emisiones de las 18 y 21 horas, al igual que en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse.